Esta expo se llama Vicente Rojo, 80 años después, cuaderno de viaje de Francisco Rojo Luc en el vapor Ipanema, Burdeos, Veracruz, junio-julio de 1939. Y tiene este título muy literario, muy descriptivo, porque justo es un ejercicio de imaginación de lo que Vicente Rojo ideó sobre el viaje de su padre de Europa a México durante el exilio español. Entonces, en el verano del 39, 3 barcos, a través de la gestión de Lázaro Cárdenas y una oficina especial para apoyo a los exiliados españoles, pudieran sacar a la mayor cantidad de personas que pudiesen subir de Francia para traerlos acá a México, ¿no? En situación política de refugiados. Entonces, esta muestra son 34 cuadros de pequeño formato, todos miden 30 por 30 y están elaborados a partir de diferentes técnicas, muchos acrílicos sobre cartón, collage, y también tiene fragmentos de documentos históricos que dan cuenta de la travesía de estas personas en su viaje a través del océano. Francisco Rojo, el papá de Vicente, era un ingeniero que por su cercanía al movimiento republicano, después del golpe de estado de Francisco Franco, corría peligro, tanto él como su familia. Su hermano, Vicente Rojo Luc, había sido un general durante la guerra. En cuanto cae Madrid, la familia tiene que salir huyendo, esto cuando Vicente y sus hermanos eran muy chicos, y salen de Barcelona para irse a Francia, y en algún momento su padre Francisco consigue un boleto para irse a bordo de uno de estos barcos, que fue el Ipanema, que salió de un puerto muy pequeño que se llama Pauillac, justo a un costado de Burdeos, y la familia se queda en Europa y Francisco emprende su viaje. Entonces, la exposición se presentó en el marco de los 80 años del exilio español, un ciclo de varias actividades coordinadas por Adolfo Martínez Palomo, que también fue miembro del Colegio Nacional, y Vicente, en su calidad de miembro del colegio, es invitado a que presente una muestra plástica sobre el exilio, pero como él no se consideraba un pintor del exilio, él llegó 10 años después con su madre a reunirse con su padre aquí en México, y pues en realidad todo lo que sucedió en cuanto a la diáspora del exilio fue en el 39, como dijimos. Entonces, ¿qué hace Vicente? Lo que él propone, en todo caso, no es hacer una propuesta de exposición a partir de piezas que ya conocemos de él o de sus series o quizás otras piezas nuevas. Aquí más bien decide generar todo pensando en hablar de su papá y de un poco también todos los exiliados que eran personas comunes y corrientes y que cruzaron el mar y que llegaron a México un poco en el anonimato. Sobre todo si pensamos que el exilio trajo a grandes personajes de todas las ramas del saber que nutrieron a la cultura y las instituciones y la vida en general en México. Hablar de una persona de a pie a través de vivencias muy personales habla de, pues, también de estas inquietudes, ¿no? De conocer esta otra parte de la historia a la que normalmente no tenemos acceso. Entonces, en cada uno de los cuadros, Vicente se va imaginando el diario que potencialmente pudo haber tenido su papá y nos va contando esta historia. Entonces, arranca un poco con un pequeño prólogo, que es dos cuadros de retratos de Cárdenas, y luego se abre el libro y te comienza a contar este cuento, ¿no? Entonces, en realidad, Vicente nos comentaba que en su casa casi nunca se habló de la experiencia de su papá mientras huía de Europa, ¿no? Y supongo que tendría sentido porque pues él tenía como 7 años, me parece, cuando ocurrió todo esto, cuando lo dejó de ver.
y las cartas que les llegaban de él cuando él ya estaba en México eran censuradas por el gobierno, entonces llegaban abiertas, estaban tachadas y tenían ahí como bloqueos de información sensible, ¿no? Entonces todo fue como una comunicación muy fracturada. Eh, pero obviamente sí había pues algunas historias familiares, ¿no? Aquí lo que nosotras hicimos a través de la investigación fue encontrar varios documentos históricos, porque el exilio está increíblemente bien documentado, que nos pudieron dar cuenta de lo que fue esta experiencia para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el Ipanema, en este barco que les comentaba, donde viajó Francisco Rojo, la gente que iba a bordo de este buque, que en realidad era un buque carguero, no tenía camarotes, no era nada pues apto para transportar a tantas personas, pues iba habitado por familias, hombres solos, mujeres solas, personas de todas las edades que un poco salieron huyendo por sus vidas, y que cuando ya se encontraban ahí, pues entablaron formas de poder sobrellevar el viaje y hacer frente a la incertidumbre y tener noticias de lo que estaba ocurriendo de vuelta en España y en Europa, de lo que les esperaba en este país que muchos ni siquiera pensaron que iban a terminar viviendo ahí. Entonces los diarios de a bordo del Ipanema, que están todos digitalizados y se pueden encontrar fácilmente en internet y en archivos históricos de manera gratuita para libre descarga, son periódicos que la misma tripulación, que la misma gente iba redactando y editando con una cabeza tipográfica muy bella, que de hecho pueden encontrar una... si consiguen el catálogo de la exposición van a poder ver un poco de dónde viene esa influencia en la portada. Y pues bueno, en estos diarios de a bordo había todo tipo de información. Te decían cuál fue el parte meteorológico de ese día, en qué fecha les tocó hacer cambio de horario en sus relojes, dependiendo de la posición en la que iban en el viaje, que si se averió una hélice y tuvieron que hacer una escala en la isla de la Martinica, que si cuando iban dando vuelta en la costa española, los gallegos pasando frente a Finisterra dijeron adiós y empezaron a llorar y a cantar, que si un grupo de catalanes comenzó un concurso de composición y canto, yo qué sé, había mucha información ahí. Entonces, a partir de todos esos como pequeños relatos contenidos en el diario de a bordo, Vicente tomó fragmentos para ir imaginando cuáles eran las cosas que su padre vio y vivió y sintió en este mismo recorrido y que pues seguramente fueron reales, ¿no? Entonces fue una especie como de tratar de acercarse un poco a él. Su padre, como les dije, era ingeniero y pues Vicente desde muy joven, desde que se reunió con él en México, tuvo esta inclinación artística y su papá lo apoyó desde el momento en el que le dijo, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Ya estamos acá, ¿quieres estudiar? ¿Quieres trabajar? Yo te apoyo. Y cuando le dijo, bueno, a mí me interesan las artes, pues yo creo que ahí fue un momento un poco tenso para ambos, pero al final lo apoyó y nos entregó también a uno de los artistas más importantes que ha tenido México.